El presente video tiene como objetivo hacer un análisis a la problemática que sufren los periodistas en México y exponer una posible solución para poder erradicar esta situación. La realidad que viven los periodistas mexicanos es frustrante, ya que no cuentan con la libertad para ejercer los derechos humanos que les garantizan un trabajo digno. Diversos periodistas afirman tener una profesión de alto riesgo, ya que en México es el país más mortal para los periodistas, sin contar zonas de guerra. Sucede que los periodistas que han sido asesinados cubrían temas relacionados con corrupción y seguridad que involucraban a funcionarios públicos y al crimen organizado. El periodismo se ha convertido en blanco para los grupos de poder y para las mismas empresas de comunicación. La libertad de expresión es un derecho y su importancia radica en la democracia, en el derecho a estar informado, conocer la realidad de los hechos y sobre todo en la libertad de ejercer una profesión indispensable para el crecimiento de una sociedad informada y democrática. En México es común escuchar que el ejercer periodismo es demasiado peligroso, ya que el peligro por el que estos periodistas pasan es inimaginable, hasta que ellos mismos lo experimentan en carne propia. En 2020, México fue nombrado el sexto país más peligroso para los periodistas, por debajo de Honduras, Irak, Siria, Filipinas y Afganistán, desde el año 2000 al 2020. Uno de los casos más sonados fue el de Anabel Hernández, una periodista que destapó la relación del gobierno mexicano con uno de los cárteles más poderosos del mundo, el cártel de Sinaloa. Esta periodista dedicó gran parte de su carrera a la investigación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y a desvelar los secretos detrás del cártel de Sinaloa. Incluso ya había informado de los vínculos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón. Tras la publicación de varios libros y de varios artículos sobre estos temas, el exfuncionario la mandó a asesinar y atentó contra su familia, por lo que Anabel Hernández tuvo que irse a vivir a Estados Unidos huyendo de la violencia contra el periodismo. Los hermanos Magón fueron 3 periodistas nacidos en Oaxaca, en la época del epicentro de la economía mexicana. Durante la presidencia de Porfirio Díaz, en 1982, cuestionaron a la escuela preparatoria, la cual tenemos actualmente, uniendo a los preparatorianos contra la nueva reelección de Porfirio Díaz. Al encerrar a varios de estos alumnos, los hermanos Magón llevaron sus críticas de la prensa a orientar a la gente con un medio público, por lo que terminaron creando el periódico Regeneración, periódico independiente del combate. Las críticas al gobierno de Porfirio tuvieron tanta influencia en el pueblo que fueron encarcelados varias veces, a tal punto de ser expulsados del país. El gobierno mexicano solicitó que se cancelara el permiso postal para repartir Regeneración, ya que se promovía el anarquismo y la violencia en contra de los gobiernos, y a su vez se dirigía a través de ofensas a México. Dicha propuesta no prosperó, y es que Regeneración se convirtió en un verdadero dolor de cabeza no solo para el régimen porfirista, sino también para los que siguieron, por lo que pronto después sería una de las principales causas de la revolución. Gracias a la lucha por la libertad de expresión, a partir de este acontecimiento surgen otros periódicos. El Imparcial es considerado el periódico más moderno en México por el esquema de publicación que retomó de los estadounidenses. Fue fundado por Rafael Reyes en 1896. Después de su desaparición en el año de 1914, el 1 de octubre de 1916, el constitucionalista Félix Pallavicini funda El Universal. Y un año después, el 18 de marzo de 1917, Rafael Alducín da inicio a la impresión del periódico Excelsior. En el año 2000 se comienza el tiraje del diario Milenio, el cual pertenece al grupo editorial Milenio. Fue fundado por Francisco González y Jesús de González. Con estos hechos, podemos confirmar que en México a los periodistas no les hacen valer sus derechos humanos universales, como el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en 2 sentidos. Uno, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, y el otro es como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Este derecho es violado, dado que los periodistas son asesinados por el simple hecho de ejercer su profesión.
Igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en las leyes que de ellos deriven. Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona, a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección en condiciones de igualdad. Ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para su caso. Y a pesar de estar bien redactado este derecho, en la práctica, por desgracia, es una realidad muy diferente, dado que los casos de los periodistas quedan impunes ante la ley. Libertad de la persona. En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona extranjera que llega a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Así también están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o no pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos contra su voluntad y sin recibir un pago justo. Los periodistas no gozan de esta protección y tienen que trabajar publicando noticias en contra de su voluntad para evitar las amenazas de muerte que reciben. Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, claro, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podría limitarse por determinación de autoridad competente y dentro de los términos que marque la ley. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Y aunque es completamente lícito e incluso el periodismo fomenta el derecho a saber, la mayoría de los periodistas están siendo privados de ejercer cabalmente su profesión. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información. Además, no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares del papel para periódicos, de frecuencias radioelectrónicas, de enseres, aparatos usados en la difusión de la información, o mediante la utilización del derecho penal, o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y a la circulación de ideas y opiniones. Los periodistas, al crear contenido para la información de las personas, deberían ser los principales en ser beneficiados por este derecho. Sin embargo, no lo tienen en práctica. Libertad de imprenta. Es la libertad de las personas para difundir, escribir y publicar opiniones, información e ideas o cualquier contenido, suceso o materia, siempre y cuando no se afecte la estabilidad social, la dignidad o vida de terceros. Dar a conocer hechos y permitir a las personas el acceso a la información debería de ser prioridad y causa de este derecho, pero los periodistas no gozan del mismo. Derecho de acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El Estado procurará que este derecho se realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento. Toda persona tiene derecho a acudir entre los jueces o tribunales competentes para que la amparen contra actos que violen sus derechos humanos. Soluciona la problemática. Un sistema de protección a periodistas que sea realmente efectivo, en donde se protejan a los periodistas que sufran agresiones por motivo de su labor, se resguarden los datos de las personas que sean parte del núcleo familiar del periodista y al periodista mismo, se creen leyes específicas para salvaguardar la integridad del periodista, se persigan y se tipifiquen la corrupción en los casos en donde se trate de periodistas que tienen casos sin resolver, y que las consecuencias por amenazar a la integridad o a la labor de un periodista sean aumentadas, que se sigan de cerca las periodistas que están relacionados con temas de importancia que significarán un riesgo para los periodistas que lo cubren.